Motores que no hacen ruido. Cuando entramos en la sección motores que no hacen ruido, Catalina fue al fondo del cuarto y yo me quedé cerca de la puerta revisaríamos libro por libro, título por título, autor por autor, en busca de nuestra presa. Pasado unos 20 minutos cuando algo empezó a zumbar. Parecía el ronroneo de una tubería o de un aparato en otra parte de la casa. Pensé que el tío preparaba algo en la licuadora, pero el zumbido duró demasiado para que esa fuera la causa. Vi el librero que tenía frente a mí y me parecía que la madera vibraba como si el metro pasara bajo la casa, pero en aquella parte de la ciudad no había metro. Los ojos de Catalina brillaban al fondo del cuarto. Tenía la expresión de quien contempla algo muy interesante que se puede volver peligroso. Con señas me pidió que me acercara. Di unos pasos y sucedió algo curioso. No puedo decir que se escuchara un sonido. Era otra cosa, como si el aire acumulara fuerza para estallar, un silencio que sonaba, una energía a punto de reventar. Catalina me mostró el libro del que no se había desprendido desde que llegó a la casa, reloj de letras. Puso el índice sobre los labios que yo no dijera nada. Entonces me mostró un libro que había encontrado, ajustes de tiempo. Pensé que se trataba de un volumen extraviado en esta sección, pero en cuanto lo abrí supe que trataba de mecánica. Era un manual para ajustar los motores al ritmo en el que deben funcionar. Yo no sabía que un motor pudiera estar fuera de tiempo. Catalina me pidió que volviera a poner el libro en el estante y a su lado colocó el reloj de letras. El zumbido cesó en el acto. Ella sonrió de un modo maravilloso. Luego me hizo una seña para que saliéramos de la habitación. ¿Qué fue eso? Le pregunté, una buena señal. Los libros se inquietan cuando llegamos. Notas el zumbido claro. Se pusieron como motores a punto de arrancar. Fue como si nosotros le sirviéramos de gasolina. Pidieron que los encendiéramos. Catalina parecía entender los misterios de la biblioteca mejor que yo. Aunque han pasado muchos años desde ese entonces, recuerdo muy bien que en ese momento llevaba una blusa azul con estrellas amarillas bordadas en el cuello. No pude olvidar ningún detalle de esa escena. Es en la que le pregunté lleno de curiosidad, ¿y por qué dejaste seguir el reloj de letras? Teníamos que mandarles una señal, los libros se relacionan entre sí, a lo que dijo tu tío. Ahora dos libros que tratan del tiempo están juntos. Uno trata del tiempo de los humanos y otro del tiempo de los motores. A ver qué pasa. ¿Qué crees que suceda? El libro salvaje ha estado muy tranquilo. ¿Te acuerdas de la trucha azul en el río en forma de corazón? ¿Cómo podía olvidarla? Era uno de mis episodios favoritos. Ernesto y Marina subían a una canoa a pescar. Pasaba toda la tarde sacando peces. Antes de regresar al campamento revisaban la pesca. Era abundante pero poco valiosa. Todos los peces eran pequeños. Eso no podía conformar una rica cena. Entonces se daba cuenta de que esa pesca podía ser sabrosa. No para ellos, sino que para un pez de las profundidades. No había pescado su cena, sino la del pez que quería pescar. Acto seguido colocaban los pescados pequeños en los anzuelos. Hundían la carnada muy hondo. Después de varios esfuerzos atrapaban una trucha azul, especie muy rara y de gran tamaño, cuya carne era muy apreciada por su sabor y porque los brujos de la región decían que daba grandes poderes. A veces uno atrapa algo que parece insignificante, pero sirve para atrapar otra cosa. El buen pescador consigue pescado sin chiste que le ayudan a llegar al que vale la pena. Algo parecido sucede con las personas. Es necesario conocer bastantes para llegar a la que en verdad te interesan. El libro salvajes como la trucha azul, dijo Catalina. Le pusiste reloj de letras con bocarnada. Sí, ese es un libro al que se puede identificar. ¿Y por qué quisiste que saliéramos del cuarto? Sería emocionante ver cómo se mueven los libros. Sería fabuloso, pero tu tío dice que a los libros no les gusta que los veamos moverse. De pronto encuentras uno sin saber cómo llegó ahí. Tiene razón. Si se moviera delante de nosotros, la gente les tendría miedo o jugaría el tiro al blanco con ellos. Los cazarían como animales salvajes. La gente puede ser tremenda. Catalina se me quedó viendo y dijo, ¿y a ti qué te gusta? No contesté y ella insistió, ¿cuál es tu trucha azul? ¿A qué te refieres? A la carnada que podía interesarme. El libro salvaje, supongo, contesté y nada más. Preguntó sin dejar de verme a los ojos. Seguramente me puse de todos colores. Yo quería encontrar el libro salvaje, pero sobre todo quería estar con Catalina, pero me daba vergüenza decírselo. Ella parecía esperar que yo dijera algo importante. No quería equivocarme y decepcionarla. Estás temblando. Catalina puso su mano en mi mejilla como un libro a punto de ser leído. Sonrió. Ella se había dado cuenta de que yo estaba enamorado. Me leía como se lee un libro, pero yo era un libro muerto de vergüenza. Fui un alivio que Talina dijera, vamos a ver qué pasó. Entramos de nuevo al cuarto y en el cuarto, que seguía en completo silencio. Caminamos muy despacio rumbo al estante donde ella había colocado el reloj de letras.
Al llegar ahí todo parecía como antes, no habíamos señas de un lomo blanco, pero tampoco encontramos reloj de letras. Catalina y yo nos veíamos en silencio cuando una voz de niña dijo, Juanito, era Carmen, al fin había llegado a la casa. Venía en compañía de Eufrosia que cargaba una pesada maleta. Mi hermana tenía las manos llenas de peluches, entre ellos su muñeco Juanito. Ella es tu novia, me preguntó. No contesté, desvié la vista a los tres gatos que habían seguido a mi hermana. Catalina tampoco respondió, pero sonrió y vio a Carmen con tranquilidad, como si no le molestara lo que ella le había dicho. Su cara se había puesto roja como un tomate y Carmen dijo, uy, metí la pata, tío Tito me dijo que tienes una novia a la que quieres mucho, pero que no te gusta que digan que es tu novia. Es Catalina, dije. Hola, dijo Catalina con admirable voz alegre. Aquí está el Club de Sombras, me preguntó Carmen. ¿Qué es el Club de Sombras? Se interesó Catalina. Es un lugar al que solo se puede ir de noche, contesté. Y está en esta casa, continuó mi hermana. Recordé el cuarto de los libros para sí y dijo sí. Chupi, Carmen estaba feliz. ¿Me llevarás? Claro, contesté sin estar muy seguro de poder cumplir mi promesa. Te presento a mis nuevos peluches. Carmen colocó una hilera de muñecos en el librero. Algunos libros cayeron al suelo. En este momento el tío entró del cuarto. Venía armado de una lupa. Que ningún peluche se mueva. Necesito inspeccionarlos para saber si están limpios. Los bañé la semana pasada, informó Carmen. Eso no es suficiente. Necesito pasarles revista uno por uno. Catalina, sí. Sé que tienes experiencia con enfermos. Te pido que me ayudes a revisar estos peluches. No son pacientes, intervino Carmen. Son mis peluches. Por el momento, querida sobrina, son pacientes sospechosos de tener hongos debajo de las orejas y en otros lugares a los que no siempre se llega el jabón, menos a la obra. El tío le pidió a Frosia que pusiera los peluches en fila, sacó otra lupa en su bolsillo y se la dio a Carmen, a Catalina. Revisaron orejas, ojos, patas, garras, hocicos y narices sin encontrar nada especial. El tío Tito quedó satisfecho con la inspección. Estos peluches están sanos como una manzana, declaró. Carmen me presentó a los que yo no conocía. Me mostró un conejo al que le daban terribles retorcijones en el estómago, una liebre que siempre estaba nerviosa y una tortuga a la que le dolía la cabeza como a nuestra mamá. Aquí va a estar más tranquilo si se curarán de todo, le dije a Carmen. Ella me dio un abrazo y noté que había crecido un poco en las semanas que llevábamos sin vernos. Ayudé a escoger los peluches y me asombró la habilidad de Eufrosia para tomar hasta 7 en una mano. Luego vi a Catalina y un escalofrío me recorrió la espalda. Sus ojos de por sí grandes se abrían de manera enorme. Ella miraba algo en mis espaldas, algo importante, algo que le daba el brillo de las ideas especiales. Me di la vuelta y en ese momento hubiera querido tener el arpón del capitán Ahab, que luchó contra Moby Dick. No había ninguna ballena en el lugar, pero en la parte superior de un libro se veía un tomo blanco, un libro que hasta hace unos momentos no estaba ahí. Un ejemplar de tapa blanca, un libro disfrazado de libro cualquiera, sin letras a la vista, como si aún no lo terminara de hacer. En una palabra, un libro que nunca había sido leído. Me acerqué deprisa al librero. El tío vio lo que hacía y soltó un alarido. Frosia dejó caer los peluches. Carmen se tropezó. Yo la pisé y cuando al fin mi mano llegó al sitio correcto, ya no era el sitio correcto. El libro salvaje había vuelto a desaparecer. Esa noche me costó mucho trabajo dormir. Oí ruidos en el cuarto del lado donde ahora dormía Carmen. A eso de la medianoche ella llegó a pedir que la llevara al Club de la Sombra. Le dije que no podía, no esa noche. Entonces quise dormir en mi cama. No me gustaba que durmiera conmigo porque le daba por soñar que volaba y extendía mucho los brazos, ocupando toda la cama. Yo no podía dormir así. Además ya estaba bastante grande para compartir mi cama con niños. Vamos a tu cuarto, te acompañaré hasta que duermas. Le dije, no tengo sueño, fue su respuesta. Siempre decía eso, la llevaba a su cuarto y 5 minutos después ya estaba dormida. Regresé a mi cuarto, más despierto que nunca. Envidiaba la rapidez con que Carmen se dormía y se adaptaba a todas las cosas. Estuve pensando y pensando en el libro salvaje. Tendríamos otra oportunidad de atraparlo. Esta vez habíamos fallado por muy poco. Me quedé inmóvil escuchando los crujidos de la casa hasta que sentí que eran los crujidos de mis ideas. La última vez que vi el reloj antes de dormirme eran las 3 de la mañana. De nuevo soñé con el cuarto escarlata, pero esta vez ocurrió algo distinto. Oí el lamento que salía del fondo del pasillo. Caminé hacia ahí con mis pesadas botas de hierro. Entré a la habitación de paredes rojas, pero no había sangre en las paredes. Simplemente se trataba de un cuarto pintado de rojo. Siempre me había gustado ese color y no me molestaba estar ahí. Volví a oír el quejido que venía de un rincón. Parecía el sollozo de una mujer. Me acerqué a esa dirección y vi algo envuelto en un trapo. Era un bulto pequeño, pero no pude cargarlo. Pesaba más que mis botas de hierro. Traté de tirarlo de retirar el trapo y tampoco pude hacer eso. Era un envoltorio sin nudos ni aperturas. Algo lloraba ahí dentro.
Me arrodillé y palpé el bulto con cuidado. Me pareció era un libro. Curiosamente, cuando reconocí su forma se volvió más ligero y pude levantarlo. ¿Qué podía hacer un libro que llorara? Había forma de arrullarlo. Revisé la habitación y descubrí una puerta que hasta entonces no había advertido. Tenía 3 cerraduras. Por suerte, cada cerradura tenía puesta una llave. Ahí la puerta y un resplandor me deslumbró. En el cuarto era de noche, pero detrás de la puerta estaba el día, un día radiante. El cuarto escarlata daba un campo con el sol de medianoche. La luz llegó hasta el bulto envuelto en el trapo y el libro que estaba dentro dejó de llorar. Salí al campo y sentí el pasto bajo mis pies. Ya no llevaba botas de hierro. El trapo, que hasta entonces era de un color impreciso, se convirtió en una tela, cuadritos rojos y blancos como un mantel. Traté de abrirlo, pero tampoco esta vez pude hacerlo. Subí a una colina y me senté en el paisaje. Recordé la foto de mi madre dormida y me tendí sobre el césped. Dormí profundamente. Dormí dentro de mi sueño. En algún momento pensé que no podría despertarme, pero luego me dije, sí puedo hacerlo, porque estoy en mi sueño y yo decido lo que pasa. Abrí los ojos y fue como si me despertara 2 veces, dentro y fuera del sueño. Estaba en mi cama, en casa de tío Tito. Traté de volverme a dormir, pero para volver al campo y saber lo que sucedía con aquel libro misterioso, pero es más fácil huir de un sueño que regresar a él. De cualquier forma sentí una calma que nunca había sentido antes. Por primera vez había logrado salir del cuarto escalata y además había salvado un libro que lloraba como un niño. Tal vez lo que ese libro quería ser adoptado. Tal vez al pasar del cuarto escarlata al campo había dejado de ser niño y se había vuelto mayor. Pensé que si alguna vez volvía a tener ese sueño, llevaría tijeras para cortar el trapo y saber qué libro se trataba. No pude llevar a cabo esta idea porque nunca más volví a tener la pesadilla del cuarto escarlata. Había perdido el miedo a lo que ahí ocurría. En cambio, mi curiosidad por saber qué contenía un libro que no ha sido leído había aumentado. Una radiación en zigzag. Pensé que mi hermana se iba a aburrir en casa del tío, pero ocurrió todo lo contrario. Le encantó llevar sus peluches a la cocina. A cada uno le amarró una servilleta al cuello y pasó largas horas acompañando al tío. Él necesitaba a alguien leyera en voz alta historias capaces de inspirar recetas, y Carmen se convirtió en su ayudante. Gracias a ese trabajo de equipo pudimos comer el exquisito guiso conejo apresurado que se le ocurrió después de leer Alicia en el País de las Maravillas. Mientras el tío y Carmen convertían historias en guisos, Catalina y yo revisábamos los libros de la sección Motores que no hacen ruido, pero después de nuestro éxito inicial no hubo avances. Llegó un momento en el que Catalina dijo que algo que jamás pensé que pudiera decir: extraño la farmacia. Se trataba de una frase normal, al fin de cuentas era ahí donde ella trabajaba en las vacaciones y donde estaban sus padres. Sin embargo, eso podía significar algo atroz. Sería capaz de abandonar la búsqueda. Le propuse descansar el libro salvaje y buscar otra aventura del libro en forma de corazón. Así lo hicimos, pero no fue fácil dar con un nuevo episodio de esas historias que aparecían en cualquier lugar de la casa. Llegamos muy cansados a la cena. El rico olor de la comida nos confortó un poco y le pregunté al tío, ¿por qué las historias del río en forma de corazón nunca aparecen en el mismo lugar de la biblioteca? Es un libro al que le gusta atrapar a sus lectores por sorpresa. Es un libro cazador. El libro salvaje es un libro que no quiere ser cazado, comentó Catalina. En efecto, dijo el tío, a los libros les gusta ser encontrados de una manera parecida a la historia en la historia que está escrita en sus páginas. Las aventuras del río en forma de corazón ocurren en un bosque donde hay que pescar peces y cazar animales. Por eso quiere que también sus lectores busquen los episodios como si la biblioteca fuera una naturaleza silvestre. Hay que recordar que los libros se hacen con árboles, así que esta biblioteca puede ser considerada un bosque. Si supiéramos de qué trata el libro salvaje, podríamos acercarnos a él de una manera parecida a su historia. Dije, claro que sí, sobrino, pero no lo sabemos. Al día siguiente temí que Catalina no fuera a la casa. Mi alegría fue inmensa al oír el timbre de la puerta. Llegó con ánimos de encontrar otro episodio del río en forma de corazón y me dio una perita de anís para endulzar mi travesía para los pasillos que recorría la casa del tío. Decidimos separarnos para tener más oportunidad. Quise darle la campanilla a Catalina, pero Carmen se le había amarrado a un conejo de peluche que según ella era muy distraído. Si se la quito se pone triste, me dijo. Me puse de pésimo humor. Mi hermana era demasiado infantil. Si seguíamos haciéndole caso a sus caprichos, nunca lograríamos nada. Eso no era una juguetería, era una biblioteca donde se ocultaba un libro fantástico. Para que yo me calmara, el tío recurrió a un remedio de emergencias.
Le di un pandero a Catalina para que pudiera llamarlos en caso de que se perdiera. Era un poco absurdo recorrer una biblioteca con un pandero en la mano, pero se trataba de un remedio eficaz. En las aberturas del río había aprendido que en los momentos de urgencia no hay que fijarse en los detalles. Si un calcetín te sirve para frenar una hemorragia haciendo un torniquete, no te puedes poner exigente que dejándote de que huele mal. Debían ser las 2 de la tarde cuando oí el repicar del pandero de pandero. El ruido venía del piso de arriba. Es muy raro cómo pasan las cosas. Cuando Catalina y yo nos separamos, me pareció normal que ella fuera a cualquier parte de la casa, pero cuando oí el pandero me acerqué al sitio de donde venía el sonido y me pareció muy preocupante que estuviera en esa parte de la casa. Recorrí el pasillo que llevaba nada más y nada menos que al cuarto donde yo había encerrado el libro, el maligno libro de tapas azules. Por suerte Catalina no estaba adentro, me esperaba en el pasillo. ¿Qué crees?, preguntó. ¿Qué? Lo que buscamos estaba en el piso, señaló la alfombra donde había varios libros. Eran los mismos que tiré cuando me escondí en el pasillo. Sin embargo, entonces no advertí que entre ellos estuviera esa aventura tan interesante. Recordé perfectamente la escena que ocurrió en lo más profundo de la noche. El tío había pasado junto a mí, quejándose de eufrosia del desorden de la casa, y nadie había vuelto a poner los libros en su lugar. Curiosamente, uno de ellos era el que buscábamos. Se llamaba Medianoche en el río, Medianoche en el río de forma corazón. Le propuse a Catalina que fuéramos a leer el cuarto de los helechos que tanto me gustaba. Ella se sentó a mi lado en el mullido sofá y por primera vez leímos un libro al mismo tiempo. Ya me preguntaba para saber si yo había terminado la página. En ese episodio toda la historia ocurría de noche. Trataba de un extraño material radiactivo que era enterrado en uno de los ladrones en una colina. Un grupo de guardias forestales llegaba a revisar el lugar y pedía la ayuda del Ojo de Águila y de Ernesto y Marina, que ya se habían vuelto famosos por su manera de cuidar el bosque. Los guardias explicaban que el material radiactivo había desaparecido en una planta nuclear que producía electricidad. Era muy valioso y los ladrones habían pedido rescate por él. Tenían pistas de que estaba oculto en el bosque. La única manera de localizar era pedir un resplandor verde, usando unos anteojos especiales. El material radiactivo estaba protegido por una caja de metal. Sin embargo, su luz era tan potente que en la noche lograba traspasar el metal, aunque estuviera bajo tierra. Mandaba a la superficie señales en forma de zigzag que producían un resplandor color verde eléctrico que duraba apenas unos segundos, pero podía ser detectado por ojos atentos y rápidos. El bosque era enorme, se necesitaban los ojos de muchas personas ultra concentradas para poder revisarlo. Ojo de Águila era capaz de ver una bebé lechuza a 50 metros en la parte más cerca del bosque. Encontrar un material radiactivo era aún más difícil. Lo peor del asunto es que si el material no era encontrado a tiempo, podía contaminar esa reserva natural. La radiación afectaría a todas las especies. Nacería condornices con tres Nacerían codornices con tres patas, ojos azules y águilas ciegas. Leímos la historia de un tirón hasta llegar al momento en que Marina y Ernesto recorrían el bosque de la medianoche. De pronto vieron un reflejo verdoso. En eso sentí que las líneas del libro vibraban. Pensé que mis ojos estaban cansados de tanto leer. Me froté los párpados con fuerza. Cuando volví a leer el libro, Ernesto y Marina avanzaban entre hojas secas rumbo a un brillo verde. Había encontrado el material que podía envenenar el bosque. Vi a Catalina, tenía los ojos cerrados. ¿Qué te pasa?, le pregunté. Sentí que las letras se movían. Luego vi un resplandor demasiado fuerte. Justo entonces yo miraba un brillo verde. ¿De qué color?, le pregunté. Verde, me dijo. Detrás del libro de letras, del libro, las letras parecían moverse de izquierda a derecha, como si en ese momento se imprimiera en el papel. No pude ver qué decían porque la luz era muy intensa. Segundos después el libro recobró su aspecto normal. Yo también vi el resplandor, dije. El libro se encendió. Es lo mismo que vi yo. Catalina se recostó en mi pecho y pasé mi brazo sobre su hombro. Seguimos leyendo. Ernesto y Marina localizaban el bosque enterrado en gran profundidad. Su radiación era tan potente que avanzaba como un delgado rayo en la tierra y llegaba a la superficie en forma de zigzag. Corrían a ver a Ojo de Águila, quien producía su famoso aullido de coyote para ser localizado por los guardias forestales. En la última parte del libro, un equipo de especialistas armados con guantes y trajes especiales, desenterraban el material contaminante. La caja era tratada con sumo cuidado. La amarraban con correas y enganchaban el cable de un helicóptero. Así era trasladada de regreso a la central eléctrica. La historia nos gustó mucho, pero lo que pasó con las letras nos dejó confundidos. ¿Qué habíamos experimentado? El libro brilló como si encontrábamos algo radiactivo dentro de él.
Volvimos a abrir el libro en la página 198 y no encontramos nada extraño o sospechoso. Las letras se ordenaron como la tranquila superficie del agua, pero nosotros sabíamos que la superficie podía agitarse. Se hizo de noche en el cuarto de los helechos y a través del tragaluz vimos la luna, la forma de rebanada de sandía. Catalina me dio otra perita de anís y estuvimos un rato en silencio, contentos de estar juntos, disfrutando de la compañía sin tener que decir nada. Los dos pensábamos que el raro efecto que nos podía producir el libro, pero no teníamos que decirlo. Cuando las peritas de anís se disolvieron en nuestras bocas, fuimos a ver al tío. Le encontramos embarrado de harina hasta las cejas junto a un ventilador apagado. Este es un pésimo momento, nos dijo. Miren nada más, señaló a Carmen y sus peluches todos embarrados de harina. ¿Qué pasó? Le pregunté. Encendí este ventilador y vean lo que pasó. Desvié la vista al techo y cientos de cerezas se habían embarrado ahí. ¿Quién dijo que cocinar ese asunto tranquilo? Preguntó el tío. Pasa, Carmen, la situación era muy divertida porque le daba oportunidad de llenar la tina de agua tibia para bañar de nuevo a todos sus peluches. El tío se limpió la cara con la torpeza que lo caracterizaba. Olvidó frotarse las cejas que quedaron blancas de harina. Solo se dio cuenta de su descuido cuando una hormiga trepó hasta ahí en busca de alimento. Me doy un baño de cejas y estoy con ustedes, dijo el tío. Cuando finalmente estuvo listo, se acercó a nosotros con su habitual taza de té y escuchó lo que teníamos que decir. Escuchó con enorme atención la historia del libro que se había encendido. Cuando terminamos hizo una pausa bastante larga, luego dijo lo que pensaba. Han encontrado la fuerza de la lectura. Las palabras transmiten energía, por eso vieron ese resplandor. Al leer los dos juntos se sumaron la intensidad que tienen. Me extraña que las hojas no se hayan achicharrado. La página brilló como cuando las personas encontraban el material reactivo. Dije, claro, me respondió el tío, ustedes estaban emocionados. Y querían ver eso. Cuando lees nunca ves las letras, ves las cosas de las que tratan las letras. Un bosque, una casa convertida en biblioteca, una farmacia. Los libros funcionan como espejo y ventanas, están llenos de imágenes. En ese momento Catalina vio el reloj. Hora de ir, me dijo. Antes de que te vayas, Linda, debo decirles algo, informó el tío. ¿De qué trata? Pregunté. Lo que les sucedió es muy importante. El libro les quería decir algo más. ¿Algo más? Preguntó Catalina. Las grandes historias te hacen pensar en tus propias historias. Medianoche en el río en forma de corazón trata de un material dañino enterrado en el bosque, algo de lo que hay que librarse. Un libro es como un estanque, muestra una historia en la superficie y otra en la profundidad. No se les ocurra que pueda haber algo debajo de lo que leyeron debajo. Una historia escondida bajo esa historia, una historia parecida pero que tiene que ver con ustedes. Hay algo de lo que tendrían que deshacerse en la noche, algo parecido a ese bloque que podía destruir el bosque. Recordé el sueño del cuarto escarlata y en el que yo sacaba el libro del campo, salvaba el libro para que al fin dejara de llorar, pero también me salvaba del libro que había estado llorando. Es posible que haya algo, dije. ¿Qué es? Preguntó el tío. No puedo decirlo, respondí. Pensé en el libro de tapas azules. Seguí en la casa. Tenía que sacarlo de ahí. Era nuestro material radioactivo. Aunque no lo viéramos, otros libros podían sentir algo malo salía de ahí, semejante al zigzag color verde. Y mientras ese libro dañino estuviera entre nosotros, el libro salvaje seguiría desconfiando. Catalina y el tío me miraron con atención, pero no les dije nada del libro de tapas azules. No quise que nadie más tuviera que ver con eso. No sé por qué actué de esa manera. Supongo que hay momentos en los que uno siente que debe hacer algo por los demás sin que ellos lo sepan. Tenía que acabar el trabajo que había comenzado. El enemigo no podía vivir entre nosotros, aunque estuviera controlado por los libros de sombra. Era necesario sacarlo de ahí. ¿Qué te sucede? Preguntó el timo extrañado de mi silencio. Seguramente yo había puesto la cara del que piensa en cosas atrevidas y no quería decirlas. Hay algo que debo de resolver solo. Catalina me vio con extrañeza. ¿No te podemos acompañar? Para que sigamos juntos debo arreglar algo. Dije con una seguridad que no había sentido hasta ese momento. ¿Tienes que hacer algo, sobrino? No puede ser más específico. No, es algo. Tenía tapas azules. El Club de la Sombra. Esa noche no me puse la pijama, dejé pasar un largo rato en mi cuarto hasta que no oí otra cosa que los crujidos y los rechinidos que hacen en las casas antiguas, como si recordaran los pasos de todo lo que alguna vez han caminado por sus pasillos. Tenía que actuar solo, el tío no podía volver a entrar en contacto con el libro maligno, pues había demostrado ser más débil que él. Por otra parte, no podía poner en riesgo a Catalina. En las historias del río en forma de corazón, Ernesto y Marina solían enfrentarse a la decisión de qué camino tomar en medio del bosque. Cuando había dos posibilidades, cada uno seguía una ruta distinta para enfrentar distintos peligros.
Si alguno se topaba con algo tremendo, el otro tenía la oportunidad de salvarse. Había llegado el momento de que yo hiciera algo parecido. Si el libro de tapas azules me hacía daño o me volvía loco, los demás podrían continuar la búsqueda del libro salvaje. Abrí la puerta, dispuesto a actuar en total soledad, pero me encontré a Carmen sentada en el pasillo. Te estaba esperando, dijo. Llevaba su muñeco Juanito del brazo. ¿Vas a ir al club de sombra? Me preguntó. ¿Podía decirle una mentira? Mi hermana me veía con enorme ilusión. Tus peluches necesitan que los cuides de noche, le dije, tratando de ganar tiempo para pensar una excusa. Acaban de elegir presidente. Ganó el conejo Campanito y me dijo que yo podía ir contigo. Carmen vive en un mundo de fantasía que le ayudaba en todo lo que quería. No tenía argumentos para impedir que me acompañara, de modo que dije que no menos, de modo, de modo que dije lo que menos pensaba decir esa noche. Está bien, puedes acompañarme. Tomé la linterna que había traído de mi casa. Sabía que no iba de campamento, pero me hizo ilusión empacarla. Y caminé sobre el piso de manera que cada 3 pasos producía un rechinido. Mi hermana me tomó de la mano y con la otra sostuvo a su muñeco Juanito. Carmen se asombró de lo bien que yo conocía los recovecos de esa casa, llena de pasillos torcidos, escalones desiguales, libreros que cerraban el paso. Avanzábamos hacia la zona donde el aire empezaba a oler a encierro. Luego llegamos a la parte en la que parecía haber más polvo que aire. Por último pasamos en la región donde el piso de la madera rechinaba y más percibidos que extraño aroma de la emoción y del miedo. Olía a un animal de otra época, olía a dragón. Nos detuvimos frente al cuarto de los libros de sombra. De sombra. De algún lado llegaba un tic-tac de un reloj de pared. Una lechuza cantó en la oscuridad. Habría lechuzas fuera de la casa. Se trataría de una lechuza imaginaria. El reloj producía ese sonido. Demasiadas preguntas para calmarme un poco. Le conté a Carmen que nuestro tatarabuelo y nuestro tío abuelo habían sido ciegos. Le hablé de los libros de sombra y del ejemplar de tapas azules que había dejado ahí. Los libros buenos lo están vigilando, agregué. ¿Es un libro hechizado? Preguntó ella. ¿Es un libro maligno? ¿Lo vas a destruir? Era una buena pregunta que yo me había planteado. Solo sabía que tenía un asunto pendiente en ese cuarto. Había dejado ahí un libro que no debía estar en la biblioteca. No era bueno tener a un prisionero de tanto peligro. ¿Lo vas a quemar? Insistió Carmen. Entonces recordé un fragmento de Medianoche en el río en forma de corazón. Ernesto le preguntó a los guardaespaldas si el material radiactivo puede ser destruido para que deje de causar problemas. Eso causaría un daño mayor, podría contaminar todo el bosque. Luego Ojo de Águila decía, si encuentras un árbol que tiene una plaga, lo peor que puedes hacer es quemarlo. Tratando de salvarte de un árbol podrías provocar un incendio y destruir a todos los demás. Marina concluía la discusión, los árboles son como los libros, el que se atreve a quemar uno corre el riesgo de quemarlos todos. No se puede destruir un libro, por malo que sea, aunque se trate de un libro pirata que roba y destruye lo que dicen los demás. Las aventuras del río en forma de corazón me daban pistas de lo que debía hacer en mi vida. No debía destruir ese dañino ejemplar, debía sacarlo de la casa, como había hecho en el sueño del cuarto escarlata. Si esa era la solución, con esta idea en mente abrí la puerta del cuarto. Estaba tan nervioso que se me olvidó apagar la linterna. Eso no le gustó nada a los libros de sombra. 2 o 3 bastante pesados cayeron sobre mi cuello. La linterna fue a dar al piso y se apagó. Oí un portazo a mis espaldas. No hubo más movimientos. Juan, dijo mi hermana. Traté de verla por la oscuridad, era muy espesa. Caminé hacia allí y tropecé con los libros que habían caído al piso. Finalmente toqué algo afepado. Pensé que era un muñeco. El muñeco Juanito, pero tenía orejas largas y peludas. También traje a Andrés, explicó Carmen. Lo tenía escondido en mi camisón. Los zorros son muy listos y Andrés ha ganado varias competencias. Carmen me dio la mano en medio de la oscuridad. No nos habíamos sentido tan solos desde que nuestro padre se fue de la casa. ¿Qué hacemos?, preguntó ella. No tenía la menor idea de lo que debíamos hacer, pero de una cosa estaba seguro, no podemos tener miedo. En ese cuarto tuve un presentimiento extraño. Sentí que todo lo que nos pasara después iba a depender de ese momento. Si logramos hacer algo tan importante como librarnos del libro maligno, tendríamos mucha fuerza, una fuerza que nos acompañaría para siempre, aunque papá estuviera lejos, aunque mamá fumara mucho y se preocupara de todo. Yo te cuido, le dije a Carmen, y luego me llevas a París, sí. Veremos los puentes que hace papá, sí. Y luego iremos con mamá, sí. Y tú manejarás el coche para que ella no choque, sí. En ese momento hubiera contestado sí a todo lo que me pidiera mi hermana. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera, pero no sabía cómo lograrlo. ¿Sería posible encontrar un libro maldito en la más completa oscuridad? Traté de acostumbrarme a la penumbra y solo logré distinguir los marcos de los libreros. Parecían negros esqueletos. Tenemos que avanzar, dije de pronto. Apreté la mano de Carmen con demasiada fuerza porque ella me dijo, cuídame, pero no me apachurres.
Dimos un par de pasos al frente, podíamos distinguir los libreros y caminar entre ellos, pero no sabía en qué dirección avanzaba. A medida que nos adentrábamos en el cuarto, respiré el agradable olor de las páginas y me sentí más tranquilo. No olía a encierro, sino a papeles guardados con cuidado, a papeles que descansaban. No podía leer esos libros, pero habían demostrado ser mis amigos. Mi tatarabuelo y mi tío abuelo los había leído, recordé. También que algunos de los mejores lectores habían sido ciegos. Para ellos los libros normales eran tesoros que solo podían imaginar. Que sentiría ¿Qué se sentiría leer con las yemas de los dedos? Me acerqué a un librero, tomé un libro, lo abrí y parecía ese alfabeto hecho con el tacto. Sentí un cosquilleo y tuve la curiosa sensación de que el libro me leía a mí. Cada quien tenía una huella digital distinta. Para esos libros cada lectura resultaba única e incomparable. Desde niño imaginaba que tenía amigos invisibles que se unían de noche, pero no imaginé que esos amigos pudieran ser libros. Ahora lo sabía. Todo el libro era dormido hasta que lo despierta un lector. Dentro vive la sombra de las personas que lo escribió. Mientras pensaba esto, un librero se movió un poco. No te asustes, le dije a Carmen. A veces los libros caen para hacer escaló. No había terminado la frase cuando 2 o 3 volúmenes fueron a dar el piso. Luego cayó otro más y otro. Los libros se comenzaron a desplomar. Como ya había estado ahí, supe que caían en un propósito definido. Aquello era desplome bastante ordenado. Los libros formaban escalones y yo debía obedecerlos. Revisé el primero con mucho cuidado, pero luego sentí que los libros tenían prisa y caminé con mayor rapidez. Sin soltar a Carmen, era muy raro dar un paso en el aire sabiendo que un nuevo escalón apoyaría a pisada. Los peldaños se formaban a medida que subíamos. Ascendimos hasta sentir una leve brisa. Estábamos cerca del techo. Vi el estrecho túnel que ya conocía y la apertura en la que desembocaba una rabanada de luna flotaba en el cielo. Me dispuse a salir por ahí, impulsado por la escalinata que había hecho los libros. Sin embargo, algo me preocupaba, como si hubiera dejado abierta la llave del agua. Había olvidado lo más importante, buscar el libro pirata. Iba a regresar cuando Carmen preguntó, ¿es este qué? Me volví a verla. Miré el último escalón, es un libro de tapas azules. Los libros nos habían llevado hasta ahí en compañía de su rival, como si nos pidieran que lo sacáramos. Teníamos que hacer eso. Me senté en el borde del túnel que iba a la ventana y traté de levantar el libro. Pesaba mucho y le pedí ayuda a Carmen. Entre los dos tiramos de las tapas del libro. Con mucho esfuerzo logramos empujarlo. Poco a poco se hizo más y más ligero. Cuando llegamos al borde de la ventana pesaba como un libro normal. Bajé por la escalera que conducía al jardín. Carmen me siguió. Habíamos pasado entre los libros de sombra más tiempo del que yo pensaba. La luna se disolvía en lo alto, comenzaba a amanecer. El cielo se teñía de un color violeta con rayos azul claro. Lo habíamos logrado. Habíamos sacado el libro de la nada. Nada servía. Habíamos sacado el libro, de nada servía. En eso Carmen exclamó, se me olvidó, Juanito. Siempre era lo mismo con ella, olvidaba algo, se retrasaba, tenía que ir al baño, perdía un juguete y quería regresar. Tenía una hermana en tener todos sus problemas. Y Andrés pregunté, los zorros son listos, dijo ella, mostrando su peluche. Juanito es el más tonto de todos mis juguetes. Me le quedé viendo ofendido de que llevara mi nombre. También es mi favorito. Tenemos que volver al Club de las Sombras. Primero debemos deshacernos de este libro, dije, para ganar tiempo. ¿Dónde lo vas a poner? No tenía la menor idea de qué hacer con un libro que solo servía para perjudicar a otros libros. Pero fue como si el cielo escuchara mis pensamientos porque oí una campana. Escuché, le dije a mi hermana, prestamos atención. No se trataba de una campanilla como la que yo había usado en la biblioteca, ni de una campana de iglesia. No era ni pequeña ni grande. Si las campanas estuvieran tallas, no, yo diría que esa era la talla mediana. Claro, se trataba de una campana del camión de la basura. Yo no tenía llave de la casa, de modo que no podía salir a la calle por mi cuenta. ¿Qué hacer? ¿Has tratado de trepar por una enredadera para subir una barda? Si eso parece difícil, ahora imagínate trepar con un gran libro atado a la espalda, porque eso fue lo que hice. La idea se le ocurrió a Carmen, se quitó el suéter con el que siempre dormía. Si no, soñaba que estaba en el Polo Norte y lo usó para amarrar el libro a mi espalda. Ya he dicho que pesaba menos al aire libre, parecía que tenía ganas de huir y por eso aligeraba. Sin embargo, no es nada cómodo tener un bulto mientras tratas de encontrar tu camino por una enredadera. La campana volvió a sonar, esta vez más cerca de nosotros. Yo sabía que los camiones de basura se detenían en una esquina durante un rato. Mientras tanto, un hombre de guantes amarillos muy sucios recorrió la calle avisando que estaba ahí.
Disponía de unos 10 minutos o 15 minutos para escalar la barda y saltar a la calle y correr al camión de la basura. Me atoré entre las ramas, sentí que una de ellas me aferraba el tobillo. Costaba trabajo moverse en esa enredadera. Las ramas se doblaban y se enrollaban en mis pies. Tal vez el tío había utilizado un tipo especial de enredadera para evitar que los ladrones treparan por ahí. Me iba a dar por vencido cuando algo me empujó por la espalda. No fue un golpe fuerte, me pareció una palmada de apoyo. Vi una rama arriba de mí y la tomé con fuerza. La planta se enroscó en mi muñeca. Esto me ayudó a alzarme. Entonces entendí el método para descender. Se usaba los pies tratando de aprovechar las ramas como escalones. Las plantas me jalaban hacia abajo, pero si usaba las manos podía servirme de ellas como sogas para eh, subir. En el río en forma de corazón había aprendido que la naturaleza tiene sus propias reglas, una forma especial de ser entendida. Yo había usado el sistema equivocado para moverme en la enredadera y al fin descubrí el correcto. Y ahora debo decir algo que no he dejado de sorprenderme en todos estos años. Creo que el libro maligno me ayudó. La palmada que sentí en la espalda vino de él, como si se apoyara sobre mí para darme confianza. Después de eso pensé con claridad y entendí lo que debía hacer. El libro de tapas azules quería escapar de la casa tanto como yo quería deshacerme de él. Aunque éramos enemigos, por un momento deseábamos lo mismo y estuvimos de acuerdo. Fuimos aliados para llegar arriba, donde volveríamos a ser rivales. Cuando finalmente alcancé la cima, la campana había dejado de sonar. El esfuerzo había sido en vano. Tardé demasiado en subir. Eso fue lo que pensé al contemplar la calle desierta. Pero entonces oí el ruido de un motor y vi unos faros a la distancia. El camión recorría la calle y se aproximaba a la barda. Esperé que estuviera cerca, tan cerca que pude oler su peste a naranjas podridas y arrojé el libro con todas mis fuerzas. Cayó entre las bolsas de basura. Lo vi desaparecer en la calle donde salía el sol. No sé si fue la mejor solución. En todo caso, el viajar entre cáscaras de naranja y cosas inútiles, mi adversario tendría pocas posibilidades de perjudicar otros libros. El libro quería salvarse y me ayudó a trepar la barda. De eso estoy seguro. Tal vez de ahora en adelante vivirá como un vagabundo, sin tener contacto con las páginas ajenas que tanto desea arruinar. Parecía una vida triste para él, la vida de un libro pordiosero. Pero al menos había salvado el pellejo. Recordé entonces que sus páginas parecían precisamente hechas de pellejo, y me dio gusto que estuviera lejos de nosotros. Bajé en un santiamén la barda que tanto trabajo me costó escalar. Carmen me esperaba con ojos expectantes. No había apartado la vista de la barda, por eso no había podido ver una extraña aparición en el jardín. Juanito estaba en el pasto, atrás de mi hermana. ¿Cómo llegó ahí? Carmen decía que sus peluches le crecían el pelo, hablaban un idioma que nosotros no entendíamos. Se casaban unos con otros, tenían peluchitos, en pocas palabras estaban seguras de que tenían vida propia. Sin embargo, incluso ella se sorprendió de que Juanito llegara ahí por su cuenta. ¿Qué pasó? Me preguntó. Juanito voló hasta aquí. Lo único que se me ocurre es que Juanito se nos olvidó a nosotros, pero no a los libros. Ellos lo ayudaron a salir. ¿Cómo lo hicieron? Es difícil saberlo. Los libros de sombra están hechos para trabajar sin ser vistos. Otra explicación de que el muñeco llegó por su cuenta. Las cosas que queremos se acercan a nosotros. A veces merecemos que esto suceda. Todo parece indicar que así es. Carmen me abrazó y el sol lleno de luz y el sol llenó de luz ese jardín donde los pájaros cantaban como si supieran que éramos felices.